La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 1 al 8, que dice así: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. El mensaje de esta mañana es la corrupción. Bueno, y venimos hablando desde algunos años la corrupción, el corrupto, el corrompido, la corruptela, etcétera. Pero, ¿cómo es esto de la corrupción? Los orígenes el Señor nos muestra a través de su santa palabra, comenzando por su pueblo. Porque dice la Biblia que el juicio de Dios comienza por su casa. Él comienza juzgando a su pueblo porque su pueblo no le obedeció, le dio las espaldas. ¿Cuánto más nosotros que no somos pueblo de Dios? Nosotros somos su iglesia. Somos unas hojas injertadas en la savia divina que es el Señor Jesucristo. Pero queremos andar todos desbaratados, haciendo lo que nos da la gana. Aquí el profeta Sofonías recibe una revelación divina de nuestro Dios. Sofonías, cuyo nombre significa Jehová esconde o protege, ya había incitado y comenzado por la decadencia moral de su tiempo. Vio de antemano, así como nos enseña la palabra, porque Sofonías llama al arrepentimiento. En el capítulo 2 de este precioso libro profético, dice en el verso 1, y este es un llamado para ti, Ecuador: congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Es que la tradición ha enseñado al hombre, conforme enseña su preciosa y santa palabra, que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Efectivamente, pero el Señor ha determinado un día, eso está en el calendario de Dios, en que Él juzgará a todas las naciones. Pero ese día, óyelo bien, amigo, a ti te digo, óyelo bien, no es para que vayas a un confesionario a ponerte a cuentas con un hombre. Es el día del juicio, es cuando el Señor sacudirá la tierra, porque el Señor dice, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Pero hasta tanto, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero serán arrebatados. No verán el juicio, sino que desde arriba verán las cosas que el Señor va a hacer. Después de condenar por la palabra de Dios a las demás naciones, Sofonías se refirió de nuevo a los pecados de Jerusalén y del pueblo de Dios. Ellos se habían vuelto un pueblo que se oponía a Dios y a su ley, como en estos tiempos. Cuando les predicamos los santos evangelios y las santas promesas del Señor, le llevamos a la puerta de su casa, vea usted. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el hombre no quiere cenar con el Señor Jesús, quiere seguir cenando en la religiosidad, en la tradición, con imágenes, con ídolos. Y por eso viene el juicio del Señor, como enseña el libro de este profeta menor llamado Sofonías. La decadencia moral había penetrado en cada estrato de la sociedad, como lo que estamos viviendo en este momento. Ellos se negaban a escuchar a los verdaderos profetas de Dios. Enseña la palabra aquí en el Salmos 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo es escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay personas que dicen, yo soy de tal o cual religión y no me cambio. Oye, quiero decirte, amigo, Jesucristo no es religión. Él es el Salvador del mundo. Coge cualquier Biblia y vas a encontrar que el nombre de Jesús significa Salvador. Ese nombre le dijo el ángel Gabriel a José que le ponga por nombre al niño que iba a nacer del vientre de nuestra hermana María. Ponle Jesús, porque él salvará a su pueblo. Pero está escrito que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos estratos sociales son los príncipes, los jueces, los profetas y sacerdotes, que son los que vemos en estos tiempos. Los príncipes son los gobernantes, los administradores de la cosa pública, los jueces los que administran justicia, los profetas los que llevan el mensaje y los sacerdotes los que ministran en el santo altar del Señor, donde no hay imágenes ni estatuas. Estas eran las 4 categorías principales del liderazgo en Judá. Jehová, Dios de los ejércitos, condenó a esos guías espirituales por no ser santos ni justos. Los príncipes y los jueces falseaban la ley e inicuamente abusaban de su autoridad,
la autoridad que Dios les había dado. Y lo hacían para ganar dinero y obtener propiedades ilícitamente, como en este tiempo aquí en nuestro país. Antes decían cuánto hay. Ahora ya dicen que no se pueden reunir los jueces con las partes, pero eso no se pueden reunir allá donde están las torres judiciales, pero en otras partes sí se han de reunir, porque vemos los reclamos públicos, vemos las protestas sociales ante tanta injusticia. Ezequiel capítulo 22, verso 27 dice: sus príncipes, los gobernantes, los que administran la cosa pública en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No importa el sobreprecio, no importa lo que haya que cobrar de comisión, el asunto es hacer la obra y decir que yo la he hecho, pero no la hizo con su bolsillo, sino con el bolsillo del Estado. Y el bolsillo del Estado no es bolsillo del Estado, es bolsillo de Dios, porque dice la Biblia, Ageo capítulo 2, verso 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Los profetas, que era otro estrato social, alteraban el mensaje de Dios a fin de adquirir popularidad y aprobación de los ciudadanos. El ser humano le gusta que le digan que Dios es bonito, que Él es bueno, que se agrada con lo que Él hace, que ya viene, que le llega una bendición grande, cuando eso es mentira. Ezequiel capítulo 22, verso 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, de la ciudad. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y termina con los sacerdotes. Los sacerdotes profanaban la casa de Dios al violar sus preceptos, al incumplir sus santos mandamientos y ordenanzas divinas. Llevaban una vida inmoral públicamente. Por eso dice el Señor que el perverso no conoce la vergüenza. Un juicio por violar a un niño, por violar tal persona o violar tal derecho, no importa, no te preocupes, se inicia la investigación fiscal y después de un tiempo por ahí eso queda dormido, como dice un proverbio jurídico por ahí, que los juicios nacen por ambición, viven por amor propio y mueren por cansancio. Por esa razón, esa vida inmoral llevada públicamente, en la que el Señor, por medio de su profeta Ezequiel, reprueba, sanciona y condena. Dice Ezequiel 22, 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué terrible esto. Los creyentes deben enfrentarse a los líderes espirituales que toleran y fomentan la mundanalidad y la inmoralidad en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y deben sustituirlos con ministros y laicos que instan en que se sigan las santas normas de Dios. Nunca deben rebajarse esas normas para adaptarse a los pecados de algunos líderes. El líder que vive en mundanalidad
y en la inmoralidad pública, deliberada, abierta, mejor renuncie, mejor busque otro oficio, porque ese oficio no fue para él o para ellos. Tenemos que hacerlo. Jehová es justo, él no hará iniquidad, enseña la Escritura. ¿Y por qué? Aunque los seres humanos fallamos y caemos en el pecado, Dios mismo seguirá siendo justo y nunca hará iniquidad. Isaías 66, versos 17 y 18 dicen: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice la palabra del Señor. Es verdad, esta verdad es intrínseca en la naturaleza misma de nuestro Dios. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos, es veraz, recto y justo en todos sus caminos, en todos sus procedimientos. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Por eso es que podemos acudir en toda libertad ante él todos los días de nuestra existencia, a pedirle perdón por nuestros actos y acciones u omisiones. No podemos decir nosotros: yo no he pecado, porque nuestros sentidos pecan. Nuestros sentidos deben estar siempre ejercitados en la piedad. Los creyentes debemos conservar la fe en su justicia, porque esa nunca falla. Aunque les pudieran suceder cosas que no pueden entender, los creyentes debemos seguir convencidos de que nunca cesarán el amor y la fidelidad de Dios para con nosotros. Cada día el Señor Jesucristo obrará por su precioso Espíritu Santo en la vida de nosotros lo que es justo para nuestro Padre Celestial. Pero no todo es juicio de parte de nuestro Padre Celestial. Él es Dios misericordioso y bueno, y su justicia permanece para siempre. Mira y ve nuestro permanente arrepentimiento, así como miró a Judá y a todo el pueblo de Israel. Su palabra es vida y promesa eterna. Sofonías 3:11 dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. El apóstol Pedro nos alerta respecto de los falsos maestros que aparecerán en los últimos tiempos, negando con sus hechos la redención de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, torciendo la palabra de Dios y buscando postergar sus promesas con toda impudicia, con toda maldad, sin el menor recato. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 11 al 14 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún
mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí nos está indicando que en estos últimos tiempos habrán personas que solo aman una sola palabra: dólar Villegas, dólar Villegas, dólar Villegas. Y el día que te mueras, ni siquiera una camisa tuya la vas a llevar, ni siquiera tus zapatos. Estemos alertas, porque la corrupción ha tomado cuerpo, no solo en Ecuador, en todas las instituciones públicas, en el concierto de las naciones del mundo. Hay lo que dice criollamente el teje y maneje de las cosas, cómo se negocian, y esto es desaprobado por el Señor. Cuidémonos, busquemos y perseveremos en la oración y digámosle a nuestro Dios: líbranos, Señor, de toda iniquidad, de todo oprobio. Endereza mis sendas, examina mi corazón y redargúyeme de juicio, justicia y pecado. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.